Namaste Kanchana Gauranga Radhe Vrindavaneshwari Ishavamsute Pranamami Haripriya Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Rasari Gaura Bhattavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Otherwise, I don't know. Getting elected. Por favor, pueden poner los teléfonos en silencio. Let's go to chapter 12, verse 13 and 14. Chapter 12. Yes. Verse 13 and 14. Recently, I wrote an article about the Bhagavad-gita, specifically Srila Prabhupada's Bhagavad-gita. Recientemente escribí un artículo sobre el Bhagavad-gita, específicamente sobre la versión del Bhagavad-gita de Srila Prabhupada. Which will be published in an academic book. El artículo fue publicado en un libro académico. And one of the
things which I may tell you in the article is that it presents Krishna as the perfect teacher. Y una de las cosas que escribí en este artículo es que Srila Prabhupada presenta a Krishna como el maestro perfecto. The perfect teacher who is teaching the perfect knowledge El maestro perfecto que está enseñando el conocimiento perfecto to the perfect student. al alumno. Arjuna is a perfect student. So they have a very ideal situation. Arjuna es el estudiante perfecto, por lo cual tenían una situación ideal. And I mentioned that he's referred to in the very end of the Gita as yogī. Y yo mencionaba en este artículo que el final, el propio final del Gita es la mejor parte. The Lord or the Master of Gita, Lord or Master. El Señor o el amo. And so what does he teach? He teaches yoga. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Nos enseña el yoga. And what is yoga? Yoga is connection with what or who? It's connection with the perfect teacher. Entonces, yoga significa conexión. ¿Conexión con qué o con quién? Con el maestro perfecto. And he teaches in different ways in the Gita. Y nos enseña en diferentes formas en el Gita. He has different styles, styles. Tiene diferentes estilos de enseñanza. Sometimes in the Gita he's quite strong, Algunas veces en el Gita es bastante fuerte and sometimes he's more mild, y algunas veces es más suave. and sometimes he's just like giving information, Y algunas veces simplemente está brindando información, giving some analysis. haciendo algún análisis. There's an interesting verse quoted by Jiva Swami with respect to not the Bhagavad-gita but the Bhagavad-gita. Hay un verso muy particular citado por Jiva Swami, no en particular sobre el Bhagavad-gita, sino sobre el Bhagavad-gita. It says, Vedam Puranam Kavyam Cha Bhagavad-gita Priyaḥ Cha Bodhayanti Prabhus Shridrit Bhagavad-gita. It says the Vedas, the Puranas, and poetry, there's these different styles of Vedic literature speaking. Entonces dice que el Bhagavad y el Bhagavad-gita y los Vedas son poesía, y eso es muy amplio en toda la variedad. And they're all teaching. Y todas son enseñanzas. And how they're teaching? Well, Prabhu means master, like a lord. Entonces, como me están enseñando, cuando Prabhu significa amo, enseña como un amo, muy serio. And Mitra means like a friend. Mitra significa como un amigo. And Priya means like a lover. Y Priya significa como un amante. They're each having different styles of teaching. Está mostrando diferentes estilos de enseñanza. And usually the Prabhu style is associated with the Shruti, the Veda. Usualmente el estilo Prabhu es relacionado al Shruti, al Veda. And the friend style is associated with or seen in the Puranas. Y el estilo amigable es asociado más bien a los Puranas. And poetry, there's vast, rich literature, Sanskrit poetry, is the place of the teaching, the style of the beloved. Y entonces en la poesía hay una vasta extensión de literatura de poesía en el Veda. Entonces, el Veda, la poesía, Like a lover. como un amor, como un amante. ¿Qué es el mundo?
But Jiva Goswami is saying, Bodhayanti Ti Prabhus Triprit Bhagavata Puna. All three are found in the Bhagavatam, all three styles. Pero el Jiva Goswami dice que los tres estilos se pueden encontrar dentro del Bhagavatam. And it strikes me that all three are also present in the Bhagavad-gita. Y me sorprende que los tres estén también presentes dentro del Bhagavad-gita. Yeah, so we might, that's one way we can think about the way that we can think about Krishna having a different tone of voice when he was speaking different parts of the Gita. Y podemos pensar, por ejemplo, que Krishna pone diferentes tonos de voz para explicar las diferentes partes del Gita. Because after all, he's a person. Porque después de todo, él es una persona. So happens he's a supreme person. Y lo que sucede es que es la persona suprema. And so he expresses emotions, so many wonderful. Y él expresa sus emociones de muchas formas maravillosas. Yeah, so in the second chapter, we find Krishna speaking sometimes more like the master, and Arjuna asks him to be a master. En el segundo capítulo podemos encontrar a Krishna hablando más en la modalidad de un amo, y a Arjuna le hace el tipo de preguntas refiriéndose como a un amo. Kṣamī dhanam samudakṣayata yacchayasyan viskitam gurukhitam mayy shishyastetam sharinam tam prapanam. Now I am prapanna, I surrender to you, so teach me definite. Arjuna le dice ahora, yo estoy rendido a ti, por favor, enséñame definitivamente. And so that's what Krishna does. Y eso es lo que Krishna hace. Especially when he says, stand up and fight. Especialmente cuando le dice, levántate y pelea. And he says, what will people think of you if you run away from the battlefield? Y le dice, ¿qué es lo que la gente va a pensar de ti si escapas del campo de batalla? Like that, he's speaking rather sharply. Y está hablando bastante filosofamente. But then, what does Krishna say in the fourth chapter about why he is speaking to Arjuna? Si lo ves luego, lo que dice Krishna en el capítulo 4 es ¿por qué está hablando así con Arjuna? Sa-eva yam-maya-teya yo-rupa-purākya bhakto-si-ne-saka-cheti. You are my saka, you are my friend. Me dice, tú eres mi bhakta, tú eres mi saka, mi amigo. Rahasyam hi yata-ātmā. So I'm teaching you rahasya, this secret. I'm telling you something special. Entonces yo estoy diciendo a ti este secreto, te estoy enseñando algo muy especial. Yeah, so in the 12th chapter, Entonces en el capítulo número 12, in the last 8 verses, Krishna is giving a list. entonces en los últimos 8 versos del capítulo 12, Krishna está dando una lista. We can say it's a kind of well, you could say it's Krishna being a friend, you know. Podemos decir que Krishna siendo un amigo. So what does he say? We can chant this together. Entonces, ¿qué podemos cambiar este verso al principio? Adveṣṭā sarva-bhūtānāṁ. adveṣṭā sarva-bhūtānāṁ. Adveṣṭā sarva-bhūtānāṁ. adveṣṭā sarva-bhūtānāṁ. maitraḥ karuṇa eva ca. maitraḥ karuṇa eva ca.
nirmamo nirahaṅkāraḥ, sama-duḥkha-sukhaḥ kṣamī, sama-duḥkha-sukhaḥ kṣamī. Y va pegando con el siguiente verso. santuṣṭaḥ satatam yogī, santuṣṭaḥ satatam yogī, yata-ātmā dṛḍha-niścayaḥ, yatātmā dṛḍha-niścayaḥ, mayy arpita-mano-buddhir, mad-bhaktaḥ priyaḥ. Aquel que no es envidioso, sino que más bien es un buen amigo de todas las entidades vivientes, que no se cree propietario de nada y que está libre de dinero falso, que mantiene la ecuanimidad tanto en la felicidad como en la aflicción, que es tolerante, que siempre está satisfecho, que es autocontrolado y que está dedicado al servicio devocional como la represión, con la mente e inteligencia fijas en mí, esa clase de devoto mío es muy querido por él. So this is one of those two verses with, we say it in English, this is a tall order. Entonces, este es uno de los dos versos en los cuales nosotros decimos, hay una expresión en inglés que esto es una alta orden. Tall order, that means it's a big challenge. Eso significa que es un gran desafío. If we could say, yeah, I'm like this, Uno podría decir, bueno, sí, yo soy así. we could say we've already arrived. Podemos decir, bueno, ya llegué. Because Krishna says, mad-bhaktaḥ priyaḥ. This is someone that shows you qualities is dear. Porque Krishna dice, aquel que exhibe estas cualidades es muy querido para mí. On the other side, we might read this and say, well, I'm out of love. Por otro lado, podemos leer y decir, bueno, no soy yo, no es mi caso. Forget it. I guess I'm not dear to Krishna. Olvídelo, yo creo que no soy nada querido para Krishna. There's no hope. No hay esperanza. Close the door. Close to the Kayla dying. Cierra el libro y vaya a la heladería. But maybe we're somewhere in between. Pero puede haber un punto intermedio. And so on that somewhere in between, Krishna gives us an idea of the upward direction here to Entonces en este punto intermedio donde Krishna nos da la dirección de cómo ir aprendiendo en este camino. be not envious and to be a kind friend to all living beings. No ser envidioso y ser un buen amigo de todas las entidades vivientes. Beings, all living beings. Todas las entidades vivientes. That's not so easy. No es tan fácil. Especially, I had this neighbor, he's such a bastard. Sobre todo porque tengo este vecino que es un bribón, es un chanta. And these people upstairs, they're always making so much noise. Y la gente que vive arriba, en el piso de arriba, siempre está haciendo un montón de ruido. And the dog on the street is always barking. Y el perro por la calle siempre ladrando. And the politicians, and we could make a long list probably of all the people we don't like. Y los políticos, y bueno, podríamos hacer una larguísima lista de todo el tipo de gente que no nos gusta. Or we can sort of imagine ourselves, oh yes, actually, I love everyone. O podríamos imaginarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ok, sí, yo amo a todo el mundo. Until somebody steps on our toe. Hasta que alguien nos pisa el dedo del pie. So, not so easy. No es tan fácil. Maitraḥ, karuṇa, the combination of these two, friendliness and compassion. It's interesting that these two terms are here.
Es interesante este término que están aquí porque es la combinación entre ambos, amistad y pasión. Because I think there's an echo going on here with another tradition, namely Buddhist tradition. Creo que hay un eco aquí que se repite en otra tradición que es la tradición budista. In the Buddhist tradition, they have the idea of 4 principles, called Brahma-viḥara. Ellos en la tradición budista tienen la idea de que debe haber 4 principios que son llamados Brahma-viḥara. Which includes maitraḥ, karuṇa, mudita, and upekkha. So, actually, this is also in the Yoga Sutras of Patanjali, so it's not really. Entonces esto no solamente es budista, sino que también se encuentra en los Yoga Sutras escritos por Patanjali. And it's always a debate, who's borrowing from who? Y siempre está el debate de quién lo está tomando de quién, en realidad. Well, we like to understand everything comes from Krishna, so entonces nosotros preferimos entender que todo lo viene de Krishna. Entonces todos toman luego lo que Krishna dice. Anyway, the Brahma-viḥara idea, I think it's a kind of meditation practice. Entonces esta idea de Brahma-viḥara es interesante, es una práctica de meditación. Where you start out with mantra, friendship, and you first think of those who are your friends. Entonces comienza con mantra, la amistad, y lo primero que uno hace es el amigo. And you become conscious. What is the feeling of this friend? How do you feel about that friendship? Y uno debe tratar de ser consciente sobre el sentimiento que implica. ¿Cuál es el sentimiento que implica esta amistad? ¿Cómo me siento como amigo? And then you, in your mind, you meditate, extend that outward. So you're going from those who are friends to those who are neutral. You maybe don't even know them. Entonces luego mentalmente uno puede hacer el ejercicio de extender esta amistad y llevarla desde los que son nuestros amigos más cercanos hasta personas que sean, por ejemplo, neutrales, que ni siquiera conozcamos. And you imagine having a friendly feeling toward those people. Y imaginar tener un sanamiento amistoso con todas esas personas. And then you extend it further. Y luego lo extendemos más allá. Toward those who feel maybe there's some enmity. Y lo llevamos a aquellos que sentimos que hay una cierta enemistad. And like that, you do this with friendship, then karuṇa means compassion. Y luego uno hace esto primero con amistad y luego con compasión. And mudita means joyfulness, happiness at the happiness of others. Y mudita significa felicidad con la felicidad de otros. It's the opposite of what in German language they call Schadenfreude. Es lo opuesto a ese término en alemán que no se repite. Schadenfreude means happiness at the suffering of others. Ese término significa felicidad con el sufrimiento de los demás. So yeah. Sometimes we might actually feel it. I didn't imagine. A veces podemos sentir, pero So, yeah, if we're feeling that, we might think that means sooner or later this could happen to me, and then somebody else will be happy that I'm suffering. Y al vernos pensando así, lo que deberíamos entender es que, bueno, seguramente esto me va a volver a mí muy pronto. Alguien más va a estar feliz con mi enfermedad. So happiness at the happiness of others, that's one. Entonces, la felicidad por la felicidad de los demás, ese es el mío. Now you may think, well, I don't want to be happy about the mundane material happiness of others. Bueno, uno puede pensar, yo no quiero ser feliz con la felicidad materialista y mundana de los demás. But actually,
You don't have to accrue what it is they're happy about. Pero en realidad uno no tiene por qué aprobar por el motivo por el cual ellos están felices. You can just be happy that they're happy. Uno simplemente puede estar feliz de que ellos sean felices. Yeah. And then, same way, you can extend that out to others. Y luego podemos nuevamente extender este pensamiento a las personas más y más. And then the last one of Petra is it means something like a kind of detachment from persons who are inimical, who are somehow troublemakers. Y luego el último de los términos significa algo como el desapego para aquellas personas que tengan enemistad con nosotros o que no sean nuestros amigos. Sort of aloofness, just being neutral. So it's not about me. Una forma de ser neutral con ellos, pero no se trata acerca de mí. Yeah, so all four of these meditations, why not also for Krishna devotees and Krishna hints at that here. Entonces podemos decir por qué estas cuatro meditaciones no pueden ser para los devotos de Krishna, incluso Krishna está dando la fija. And then nirmamo, to be free from possessiveness. Y luego nirmamo significa estar libre de la sensación de posesión. So, okay, there's people who are quite unfortunate. I heard there's quite many homeless people here in Buenos Aires. Hay gente que por supuesto tiene una situación muy desgraciada. He escuchado ayer que hay mucha gente sin hogar viviendo en la calle de Buenos Aires. So one might say they're nirmamo. ¿Qué podemos hacer de ellos? Nirmamo. This is understood in a deeper sense. Esto se tiene que comprender en un sentido más profundo. Because one may have no physical possessions, but one may still possess so many misconceptions about oneself. Porque puede que uno no tenga ningún tipo de posesión material, pero aún así puede uno tener muchas concepciones de uno mismo. Which is kind of overlapping with the next point, nirahaṅkāraḥ. Lo cual se sobrepone un poco con el próximo concepto que es nirahaṅkāraḥ. Being free from false ego. Que significa estar libre del falso ego. False ego makes us want to be right even when we're wrong. El falso ego es que siempre que debemos estar correctos aunque estemos equivocados. Sometimes even in family relations, husband and wife, they'll fight over something because they're both so convinced they're right. Muchas veces, incluso en la vida familiar, el marido y la esposa pelean entre ellos por un punto que ambos creen tener la razón. But sometimes it's better to just be wrong. Pero algunas veces es mejor Estar equivocado. estar equivocado. Yeah. He may Puede que lo gane, win the battle but lose the war. puede que no gane la batalla, pero luego pierde la guerra. I heard from devotees who are householders that household life is a great education for the yata-ātmā. He escuchado de los devotos que son devotos de Krishna que la vida familiar es una gran educación acerca de Is it true? ¿De verdad? Yes. Because after all, the wife is always right, right? Yes. Porque después de todo, la esposa siempre tiene la razón, ¿verdad? Yes. So it goes on like this, santuṣṭaḥ, satatam, yogī, yatātmā, maiy, the next, this line at the end, mad-bhaktaḥ will be repeated in different forms.
for the rest of the chapter. Entonces esta última línea es repetida en varios capítulos a lo largo del capítulo, en varios versos a lo largo del capítulo. So verse 15, he by whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is reposed in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to me. El verso 15 ahora. El verso 15, Ahí él leyó la traducción. porque nadie es puesto en dificultades y a quien no lo perturba a nadie, que mantiene el equilibrio en la tranquilidad y en la ambición, sin el temor y en la ansiedad, es muy querido por él. Yeah, so it goes on like this, but the point I want to make now is that one way that Krishna teaches is with lists. Continúa el punto que yo quiero marcar, que una de las formas en que Krishna nos enseña es a través de listas. We have lots of lists. When we have kirtan, we sing Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Veda Yata So this is a list of names, right? Yes. Tenemos muchas listas, como por ejemplo cuando cantamos el arpita-mano-buddhir, es una lista de nombres. And then when we have the Krishna Vani at the end, it's also a list of so many personalities. Y luego cuando cantamos el Premavani, al final también es una lista de muchas personalidades y de divinidades. So that's one kind of knowledge is in the form of list. Entonces, un tipo de conocimiento se encuentra en la forma de lista. What do I mean by that? Well, lists are sometimes useful for remembering. Lo que quiero decir con esto es que las listas a veces son buenas para recordar. You can remember the words in a list. Uno puede recordar las palabras en una lista. And that remembering of the items in the list has a kind of knowledge. Y entonces recordar los ítems que están listados ahí es un tipo de conocimiento. And again, Krishna is he's a perfect teacher and he's teaching about perfect subject and perfect student. And he's using perfect methods. Entonces, bueno, nuevamente, Krishna es el maestro perfecto que está explicando el tema perfecto al alumno perfecto y lo hace utilizando los métodos perfectos. So one of the perfect ways of teaching is with lists. Entonces, una de las formas perfectas de enseñar es a través de la lista. And a nice example of this is in the next chapter, chapter 13, where Krishna lists the items which he identifies as jnana, as knowledge. Y luego, un gran ejemplo de esto es el siguiente capítulo en donde Krishna hace una lista y dice, de esta lista es lo que se identifica como jnana o conocimiento. And we go to chapter 13, verse 8. Pasamos entonces al capítulo 13, verso 8. Yes. 13:8. Sí, 13. Okay. Meanwhile, amantam adambitam ahimkaraśam acharyo asnam sodham sayam atman yadam. Humility, pridelessness, non-violence, tolerance, simplicity, approaching bona fide spiritual mastery, cleanliness, steadiness,
self-control that has courage. Yes. Entonces, la humildad, la ausencia de orgullo, la no violencia, la tolerancia, la sinceridad, el acudir a un maestro espiritual genuino, la limpieza, la constancia, el autocontrol, y renunciar a los objetos de los sentidos. And it goes on. There's 5 verses altogether. Y continúa, son 5 versos juntos. And in the second of these 5, the second line, Janamrityu Chadayati Dukkha-dokshanam Dukkha-dokshanam means for the Darshana. Y en la segunda línea de esta exposición de versos, que fue muchas veces citada por el Señor. You know the word Darshana. Corazón, la palabra Darshana. And so, Anudarshanam means ongoing seeing. Entonces, Anudarshanam significa lo correcto, y lo que no se ve, y lo que no se puede ver. So, ongoing being aware of dosha, of dukkha dosha, of the faults, which is dukkha. Y entonces no estar atento a las faltas de los demás, lo que no se ve es la falta de los demás, no estar atento a las faltas de los demás. What kind of dukkha? Janma mrityu jara vyadhi dukkha. The dukkha of birth, death, old age, and disease. Entonces, ¿qué tipo de dukkha? Dukkha que es provocado por el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. So, Krishna is saying that you want to have knowledge. Well, here's a piece of knowledge for you. Entonces, bueno, ¿quiere conocimiento? Aquí hay una parte, un pedazo de conocimiento para ustedes. Just be aware, and don't be just aware for a short time, but be always aware that birth, old age, disease, and death are miserable, and this is a dosha, this is a fault, this is a problem. Entonces Krishna dice, estén atentos, no solamente el rato, sino que estén todo el tiempo atentos, de que el nacimiento, la vejez, la muerte y la enfermedad son miserables, están siempre. This kind of knowledge is not very popular. Este tipo de conocimiento no es muy popular. We don't like to hear this. No nos gusta escuchar acerca de ello. So it's not a big winner as people don't talk about this in the yoga studios and so on. La gente no habla de este tipo de temas en los estudios de yoga. If they did, their yoga students wouldn't come back. Si lo hicieran, los estudiantes de yoga no volverían. Well, if that's really the case, that this is, birth, old age, disease, and death, that's the miseries of this life. What am I doing here? Doing all these exercises in yoga studio. Si ese fuera el caso, uno podría pensar, bueno, ya que el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte son los grandes problemas, ¿qué estoy haciendo yo acá haciendo todo este yoga, los ejercicios? ¿Cuál es el problema? So there's this list of so many things which Krishna identifies as jnana. Entonces esta lista es de muchas cosas las cuales Krishna identifica como jnana. And then at the end of the list, he says something very interesting. Y luego al final de la lista le dice algo muy interesante. He wants to hear those things. ¿Quieren escuchar lo que dice? Yes. He says, adveṣṭā jnana-nityatvam tattva-jnana-arpita-darshanam etat-jnanam iti protvam ajnanam yat-ātmā. This last line, ajnanam yat-ātmā, means everything I just listed, that's all knowledge, and everything else is ajnana. Entonces, lo que la última línea dice es que todo lo que yo he listado aquí es conocimiento, y todo lo que esté fuera de esta lista es ajnana.
That's pretty strong statement. Es una declaración bastante fuerte. But of course, Krishna's talking about adveṣṭā, he's talking about spiritual knowledge. Y lo que pasa es que Krishna está hablando de conocimiento espiritual. Okay, so this is just one way of appreciating Krishna's teachings in the Gita. He's teaching in different ways, different moods. One of them is with lists, and one can learn, one can memorize these lists. Entonces, esta es una de las formas en que nosotros podemos apreciar la forma en que Krishna nos imparte conocimiento dentro del Bhagavad-gita. Están las listas y estas listas son conocimientos que nosotros podemos tener. You know, because sometimes we read something in Bhagavad-gita and we think, oh, there's just so many. It's too much. There's 700 verses. How am I supposed to absorb all these? Porque a veces uno lee la Bhagavad-gita y uno puede pensar, oh, bueno, esto es como demasiado, son 700 versos, ¿cómo voy a hacer yo para entender esto? Well, one way is you can memorize lists. That can be a nice engagement for the mind. Una de las formas en que podemos hacer es memorizar las listas. Este sería una buena ocupación para la mente. At the end of the Gita, Krishna, just after he gives his final conclusion, he surrenders to him only. After that, then he says something interesting. Entonces, al final de la Bhagavad-gita, luego de que Krishna hizo esta declaración final de que simplemente libre de mí, luego de eso hace que sea algo muy interesante. Do you want to hear what he says? ¿Quieres escuchar lo que dice? No? Yes. Sarva-bhūtānāṁ anasuyascha shinuyāti yo nirmamo so api mukta subha-bhūtānāṁ prapnuyat punyam karuṇaḥ. Verse 71, chapter 81, who listens with faith and without envy becomes free from sinful reactions and attains to the auspicious planets of the highest. Chapter 18, verse 71. But that's not the verse I wanted. The verse I wanted is the one before it, verse 70. Pero no es el verso que yo quería, sino que yo quería el anterior, del 70. adveṣṭā dharmyam samvāvam āvayo jnāna-yagyena cīnāham ishtasyam iti mayy. And I declare that he who studies this sacred conversation about it worships me with his solicitude. Y yo declaro que aquel que estudia esta sagrada conversación nuestra me adora con su inteligencia. So he gave a list in the 13th chapter and he said, this is knowledge. Y entonces nos da una lista en el capítulo 3 y nos dice, esto es conocimiento. Anything else? Ignorance. Y lo demás es ignorancia. And then he says, here, jnana-yagyena, this is the jnana yagya. There's a yagya you can do. It's the yagya of knowledge, cultivation of knowledge. What is that? Study Bhagavad-gita. Y dice, este es el jnana yagya, como el sacrificio acerca del conocimiento. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Estudiar el Bhagavad-gita. So there's a lot. There's a lot in this little book. I recommend it. Bhagavad-gita, sama-duḥkha-sukhaḥ. Chai. Hare Krishna. Puede haberlo escuchado y muchas gracias por la clase. Se me surge un montón de preguntas, ¿no? Porque es como un montón de conocimiento y bastante conocimiento muy elitista, ¿no? Y se vuelve como
cómo hacer para que todo ese conocimiento en el trayecto de toda esta vida sea lo justo y lo idóneo para no solamente en uno, sino también a veces en pareja. Como todo este conocimiento elitista, ¿no? ¿Elitista en qué sentido? Como que es bien preciso, o sea, para un montón, y desglosa como toda una lista, ¿no? Como estándar. ¿Cómo, o sea, cómo sería el punto justo de poder ingresar todo, poder hacerlo, realizarlo, no solamente con uno, sino también a veces en la vida dedicada, ¿no? So basically the question is how to apply all this knowledge in the Bhagavad-gita, not only for our own life, even for the family life. The details of how we do it, that's given by dṛḍha-niścayaḥ. Los detalles de cómo hacerlo fueron dados por Rupa Goswami. And especially in this first part of the Synonyms. La primera parte del Bhagavad-gita. In a sense, the Bhagavad-gita, like Prabhupada said, it's kind of ABCs. It's giving us the basics, just to be able to, just like you learn how to read, you're learning just letters and words, and then later you can read anything. Entonces, Prabhupada muchas veces decía que el Bhagavad-gita es como el conocimiento básico, es como, por ejemplo, aprender a leer. Lo primero empieza a aprender las letras, y luego junta las letras y las palabras, y después empieza a aprender a leer más fluidamente y un montón de otras cosas. So in a way, we're learning to read our environment through the Bhagavad-gita. We're learning to read. There's prakriti, there's purusha, there's kala, there's karma, and there's adveṣṭā, the basic elements. Entonces habla de que lo que tenemos que aprender es esta prakriti, kala, purusha, Karma. karma, Ishvara. Okay, right. So, yeah, and then we start to learn how to apply all that. That's engaging our senses in service of the master of the senses, which became y luego aprender cómo aplicar esto sería, por ejemplo, a ocupar nuestros sentidos en servicio al amo de los sentidos. And Rupa Goswami gives lots of things to keep you busy all day. If you don't have anything, if you don't know what to do with yourself, you do lots of things, 64 items. Entonces Rupa Goswami da una lista de la que uno pueda ocupar todo su tiempo. Si no tiene nada que hacer, le da una larga lista de 64 actividades que puede hacer. But it's also a matter of working things out with your own intelligence, in your own situation, with some guidance, with help of other devotees. Pero sí que se trata de aplicar este conocimiento con la propia inteligencia y con la propia ubicación dentro del contexto de uno, con la guía apropiada y con los criterios apropiados. And it may be a matter of little bit experimenting what works. Y también puede ser un poco experimentar que funciona. But also the Bhagavad-gita is very much about how pointing us toward what is desirable in terms of shifting our attitude to everything. Entonces el Bhagavad-gita lo que dice es qué es lo deseable en orden de afinar nuestra actitud para poder conseguir. Especially our tendency toward primitive action. Especialmente nuestra tendencia a las actividades primitivas. Yeah. Krishna famously says in the second chapter to overcome this tendency.
Entonces Krishna famosamente dice algo en el capítulo 2 que es para sobreponerse a esta tendencia. To try to overcome this, you have a very deep inclination to be the doer gets results. Entonces, ¿cómo revertir esto de que uno tiene la profunda sensación de que es el hacedor y es el que debe disfrutar de la producción? So we're trying to learn how to turn that around. Entonces tenemos que tratar de aprender cómo dar vuelta por completo. But that means how to turn it around. It's about devotion. It's about redirecting our interest toward Krishna. Krishna's interest. What is Krishna? Entonces, ¿de qué manera podemos darlo vuelta redirigiendo nuestro interés hacia Krishna? What is Krishna? ¿Qué es lo que Krishna está diciendo? Krishna, tell me. What do you want? ¿Qué es lo que queremos? Is that okay? ¿Hay otra persona? El hijo de Murai dijo, primero que decía, Hare Krishna. Yo soy el hijo de Murai. Mi padre decía que la base, una de las grandes importantes del autoconocimiento y del autocontrol es dominar los 5 caballos de los sentidos. He said that one of the bases for the autocontrol is to domain the 5 horses of the senses. It's a good question. It's una cuestión. That was his father said to him always. In this way, controlling the senses, you can control yourself. Yeah. Always good. Yeah, the senses are like horses. Sí, los sentidos son los caballos. The analogy is controlling the horses with the reins. Y la analogía es que uno trata de controlar los caballos con las riendas. And the reins are the mind, which is controlled by intelligence. Y las riendas son la mente, la cual está controlada por la inteligencia. Yes. We have one devotee in Poland. She is a professional horse trainer. Hay una devota en Polonia, en la cual es una entrenadora profesional de caballos. Quite famous around Poland for special his style of training horses. Es muy famosa en toda Polonia por su estilo particular de ahimsa, de no violencia en cuanto a entrenar a los caballos. Tiene una forma muy delicada de entrenar a los caballos. Llamada mayy. Doma India. Doma India. He said that the name of this art is Indian. Okay. La pregunta es cómo percibir que somos queridos por Krishna y cómo saber que Krishna está complacido con nuestro servicio. So the question is, how can we know that we are used for Krishna, and how can we know that Krishna is pleased with our service? Once Himavati asked how to know if Krishna is pleased with her service. She was referring to her worship of Krishna with use. La primera parte. One time, one devotee named Himavati Una devota llamada Himavati asked Shiva,
Y le preguntó a su how do I know if Krishna is pleased? ¿cómo puedo saber que Krishna está complacido? I said, ¿Cómo? she was doing service on the altar that the deities Radha Krishna. Ella estaba haciendo servicio en el altar con las deidades de Radha Krishna. And Prabhupada said, if you see Krishna smiling, Y la Prabhupada le dijo, si ves que Krishna sonríe, then you know he's pleased. entonces sabes que está complacido. Very simple. Gives yourself the benefit of the doubt. Dale a ti mismo el beneficio de la duda. If you have a little sincerity trying to do something to please Krishna, why should Krishna not be pleased? Entonces, si uno tiene realmente un poco de sinceridad y está tratando de hacer algo para complacer a Krishna, ¿por qué Krishna no habría de estar complacido? Yeah. A couple of weeks ago, I was in Florida. We had this conference, and my godbrother Rameshwar Prabhu was there. Entonces, hace un par de semanas estaba en Florida, tuvimos una conferencia y mi abuelo espiritual de Ramashar estaba ahí. And just we were in a little discussion, and he was speaking with one young devotee, one young lady, and she was kind of expressing the same concern. Entonces estábamos teniendo esta conversación y estaba hablando con una joven devota y ella estaba expresando esta misma preocupación. Specifically in relation to her offering of moda to Krishna. Especialmente referido a su ofrenda de boda que le hace a ella. And Rameshwar said that you could see he was saying it with deep conviction. He said, why should Krishna not accept your offering? Y él lo decía con, lo decía con muy profunda convicción, porque Krishna no habría de aceptar tu ofrenda. You offer sincerely, you chant the mantras, you be conscious of the words as you chant them. Entonces, hazlo sinceramente, ten conciencia del mantra cuando lo estás repitiendo. Why should Krishna not accept? ¿Por qué Krishna no habría de aceptarlo? We think, oh, Krishna is so busy. He's got infinite planets to manage. Entonces siempre pensamos, no, Krishna está muy ocupado, tiene infinitos planetas que no puede. So he doesn't have any time for us. No tiene suficiente tiempo para nosotros. Like we shouldn't think of. No deberíamos pensar de esa manera. If we have time for Krishna, Krishna will have time for us. Si nosotros tenemos tiempo para Krishna, entonces Krishna va a tener tiempo para nosotros. Jai. Hare Krishna. Thank you. Yeah, I was about to ask you a question. In the Gita, Krishna himself say, protect and love all living things. So I've been practicing veganism for the last 23 years of my life, and being an activist. So it's a discussion between some devotees that is like, why you're not taking priyaḥ? Let me see if it smells. It's like, I cannot associate that with pure thing to give to Krishna, because I know now the milk industry how it is. So for me, it's something really, really hurtful, and I sincerely love Krishna. Like I chant, I close my eyes and I see Bhagavad-gita, like taking care of the cows and all the things. And I consider that one of the biggest states of ahimsa, like protect at all costs all living things. So how can I relate that with all the devotees? And like I try to accept that, but like sometimes I feel like from the other side, they're like, you're so extreme, and for my side it's like, no, you're extreme. ¿Cómo hacer a veces entender a algunos devotos que lo que dice el Señor Krishna en el Bhagavad-gita es protege toda vida a toda costa, considera toda vida, ama toda vida? Y yo vengo practicando el veganismo hace casi ya 23 años y he tenido encuentros con otros devotos en el cual me dicen, no, pero ¿por qué no ofrendas
cosas lácteas o como una ofensa, ¿no? Yo no puedo prender algo que sabiendo que la empresa láctea hoy en día es puro sufrimiento, a la mayor personalidad que amo tanto como si fuera mi madre propia, como si fuera mi mejor amigo, ofrendarle algo que está lleno de sufrimiento. Y si yo puedo entender al otro, el otro me dice, no, pero eso es muy extremo. Y digo, bueno, para mí extremo es consumir productos animales. It's kind of funny at the end. Maybe you can start dṛḍha-niścayaḥ program here. Pueden empezar un programa de protección de vacas. That's what Este es un programa que en todos lados nosotros tuviéramos granja con vacas. it's not so easy, but Prabhupada said it should be. No es tan fácil, pero Prabhupada decía debería hacerlo. This is my list, it's my bucket list. I know it's not easy, but it's on my bucket list. Oh, It's something I do. keep it in the, put it on the top of the list. Sí, está dentro de mi lista. Bueno, ponerlo al tope al día de hoy. In ISKCON we have a ministry of crop protection and agriculture. En ISKCON hay un ministro de protección de las vacas y agricultura. And in very humble ways it's developing. Mainly what it's developing now is a court in the practical side of our Y lo que está haciendo ahora es está dando un curso en la forma práctica, de cuál es la forma práctica de proteger a las vacas. Yeah, maybe the 10 that court. It's going to be on-site. Podría tratar de tomar ese curso que va a estar disponible en un año. And you can also read the book that I wrote about cows. También puede leer el libro que yo escribí acerca de las vacas. That's a big So, I guess one more. Maharaj, usted mencionó el tema de ver a todos por igual. Hace poco leí algo en Néctar de Prabhupada. You mentioned that we must see everyone as equal, and some time ago I read in the Néctar of Prabhupada. Un invitado le dice a Prabhupada, usted critica demasiado, debería criticar menos. One guest said to Prabhupada, you criticize too much, you should criticize less. Y cita el verso del Bhagavad-gita que dice que hay que ver a todos por igual en el capítulo 5. And he quotes the verse in the Bhagavad-gita where he said, you should see everyone as equal. Y me sorprendió la respuesta porque Prabhupada dice, yo no estoy en esa posición tan elevada. And he was surprised at the answer because Prabhupada said, I'm not in that high position. Yo tengo que discriminar. I have to discriminate. I have to discriminate. Yeah. Entre la gente buena y la mala. Between very good people and bad people. Entonces, ¿cuál sería el punto adecuado entre no imitar una posición que no es la nuestra, ni tampoco ser violento con el demás o con una sociedad que no está haciendo las cosas correctamente? So, where is the balance between not being violent and also discriminate these people? Well, we can see it in the context of teaching and learning, I think. We can see it, we will see the issue in the context of teaching and learning. Podemos ver el concepto en el concepto de enseñar y aprender, en el contexto de enseñar y aprender. So, the Prabhupada, when he was, speaking strongly about and criticizing, it was for the purpose of teaching. Entonces, cuando se Prabhupada hablaba fuertemente, lo que parecía una crítica, en realidad lo que estaba haciendo era enseñar. He may
say, oh, I'm not so advanced, but we should understand he is so advanced. Él podría decir, no soy tan avanzado, pero nosotros tenemos que entender que sí era gran nivel. And because he's so advanced, he's very angry to see people misbehaving, because he knows that they can do better. Y siendo tan avanzado, es lógico que se enoje viendo a la gente cómo se comporta más, porque podrían hacerlo mejor. And if we see it that way, it makes everything adjusted. Y verlo desde ese punto puede hacer que todo se ajuste y vuelva a su lugar. Muchísimas gracias.